Gente que cuenta, un podcast de César Zapata y Sobio Tereso. Gente que cuenta es un espacio para leer autores latinoamericanos poco conocidos. Gente que puede que no esté en tu radar, pero tiene algo bueno que contar. Pequeños autores, grandes obras. Cartas que traen sentimientos suspendidos. De eso versará la siguiente historia. Selección de poemas por Ramona de Jesús, autora colombiana, radicada en Oberbosa. De Walter Benjamin. De vez en cuando hunde su pala, revuelve la mezcla de suelo franco. Bajo la luz de la brisa en las ramas, mis ojos lo escuchan. Barre las hojas, amontona piedras, cava pequeñas tumbas para las semillas. Si su quehacer es errático, es porque no importa si el muro es un cerco o una casa, una biblioteca. Menester son las distancias que su trabajo abarca. Empuñar el adobe atravesando la historia, esparcirlo, aplanarlo, pulir el diálogo. Menester es revivir el cuerpo en el otro cuerpo, tocar con el barro la voz de la sirena, fijarla como el tulipán fija el viento. Cuando la pala se calla, cuando el sol ya ha tostado el barro, me señala un árbol o una ruina para hablarme de su duelo. Allá, detrás del litoral, del impensable amarillo de la colza, esa sombra, una tierra de Telémaco donde los ojos no se cansan. De 2 metros cuadrados de piel. A los 30 años, una conversación con Emily Berry y Raymond Carver. Me iba a fumar sentada en el alféizar hasta romper el alba, a que nadie abra la puerta. Me iba a las resoluciones del domingo en la noche, al acatamiento de planchar las sábanas. Me iba a las palabras en lugares adecuados, a esa felicidad demasiado ordenada, a la pregunta ¿por qué me tiemblan las manos?, a la respuesta en las sábanas. Miedo al no que antecede al apocalipsis, la risa de los niños, las listas, los supermercados. Miedo a amar la herida, miedo a huir o a quedarme, a despertarme con la boca seca y dar, pedir, negar o de cualquier otra manera necesitar ayuda. Miedo a vacilar frente al pescuezo del gallo, corrijo, del lector, corrijo, del diablo. Miedo a reencarnar en las historias, miedo al escribirlas. Entonces, miedo al ocio, a los gritos sordos, las compañías telefónicas, las ambulancias, los pasillos oscuros, a los adverbios. Miedo a lo que se dice en el tiempo del silencio, a las canciones en repeat, a la tragedia que desencadena el encuentro entre un cuchillo sin filo y un tomate maduro. Miedo a enviar todas las cartas, a los platos que se apilan, los buenos deseos. Miedo a cuidar de una mascota, a coleccionar almohadas, a morir con hambre o sin sudor en la frente. Y a las duchas de agua tibia, la ironía, la pirotecnia, las definiciones. Miedo a la unidad de flujo luminoso del sistema internacional que equivale al flujo luminoso emitido por una fuente puntual uniforme situada en el vértice de un ángulo sólido de un estero radián y cuya intensidad es una candela. Una carta para Yuri Gagarin II. Querido esposo del espacio, álgido marido, respetado hombre insostenible, colonizador ingrávido, amado esposo ausente, ya no hay comida que se enfríe. Esposo antibacterial, translúcido marido, piloto de la pluma y la molécula, respetado pensamiento lógico, ausente, amado esposo, ya no hay facturas a tu nombre. Querido esposo hidrógeno, desterrado cosmonauta, polvo de luz suspendido, copia de Rodin, ausente, esposo amado. Otros hombres me llaman y contesto.
Esposo fugaz, marido escarchado, olas de cósmica distancia, estimada tendencia al vacío, al despilfarro, ausente, desposado, se cerrará tu caso. Querido esposo lívido, escurridizo reflejo, eco de marido, matemática de inestables universos. Se dirá tu muerte fue un accidente, un homicidio concertado. Esposo hidrógeno, hombre primero, adorada recolección de datos o insonora noción de pasos. Como verás, ya no te espero. Amado, ausente, inconcluso esposo, puedes salir de tu escondite en La Habana. Un plano de una ciudad construida sobre Bogotá. Cuando nos fuimos de casa, no sabíamos de qué casa era que nos íbamos, cuando decíamos que de casa nos íbamos. No sabíamos que era de casa, de donde nos íbamos, el día que nos fuimos. ¿De qué casa fue acaso que nos fuimos? ¿Sabíamos acaso qué era casa? ¿Qué casa? ¿De qué casa nos fuimos solo para irnos? Para que nadie nos obligara a comer sentadas a la mesa, a cruzar bien las piernas, para nunca más decirle a mamá que estábamos en el cine mientras nos besábamos bajo las escaleras de la casa. Nos fuimos sin saber que nos íbamos de casa, sin saber de qué casa, sin saber que era de casa que nos íbamos el día que nos fuimos. Hoy es de casa que en las estrías de nuestros muslos vemos el rostro, acaso hambriento de nuestra biografía, que como cualquier historia es esta piel que nos contiene, como el gesto de la palabra contiene su objeto. Una frágil cicatriz que se quiebra si la voz tiembla, si el fantasma de una caricia no mide su fuerza para regresar a casa, escribimos. Escribimos buscando regresar a casa. ¿A qué casa? ¿Qué casa es cuando escribimos sentadas a la mesa mientras en casa mamá nos hace las trenzas? En casa las palomas han hecho nido entre las tejas. Escribimos para expropiarlas, para esconderles los huevos y volver a tender las camas con las mismas sábanas de esa casa desde donde escribimos. ¿Desde qué casa esa casa? ¿Qué casa en esta boca? ¿Qué palabra? ¿Qué ruina sin historia? ¿Qué testamento sino el huevo de la paloma? Mujer habla frente a una tumba. Traducción al español de un discurso en lenguas. Señor, vengo a tu tierra a depositar mis silencios. La sal de lo visto es una lanza que me atraviesa el pecho. Vengo, Señor, huyendo de las estatuas de la lengua. Es un goteo el que traigo, una fe pobre, una niña que busca bajo tu tierra el abrigo de lo pequeño, el descanso en las ramas de la ceniza. Vengo a tu tierra a conocer el oído del viento, a trenzar las grietas. Señor, dame sosiego en el paisaje de lo elidido. Muéstrame el canto de ese gorrión maltrecho que traigo entre las manos de mi silencio. Una carta para Valentina Tereshkova. Querida Valentina, descalza sobre la espalda de un camello, he llegado hasta el desierto. El cielo de esta ciudad es rojo y yo no tengo otra guía que mi dolor y mi miedo. Diría que es una luz la de esos hombres, pero es más bien el gesto de hundir en el agua un dedo, y en tanto a veces atino a mirar susceptible a los costados, a llamar historia aquellos círculos concéntricos, y en tanto a veces alcanzo a sentir los latidos de mis manos, a hojear la postal del recuerdo. También por eso, para imitar el sueño te escribo, para contar las estrellas en mi rostro. También por eso me doy la vuelta. Una confesión, no hay duda. Un orar es esta errancia, ese apetito a poner testigos en la casa, tan insomne, tan quieta. Abandonada pienso en ti, de pie o de cabeza al mapa, durmiendo en un sudor profundo, sin silencio, sin palabras. Entonces me despierto y me levanto, como si para llorar o para vestirme, y veo que cayendo, brioso, alrededor del globo, apresurado al sitio donde regresan los incendios,
al punto donde el final cabalga su comienzo, tu cometa, la ancha sonrisa de otro desierto, se lanza hacia mí como un futuro. Viene a cantarme una canción que yo misma me he compuesto. Así, mí misma. Así es como me mira mi soledad. Escuchaste a Gente que Cuenta,